Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a revisar anatomía del sistema nervioso. Vamos a iniciar con el sistema nervioso central. Después vamos a hacer un pequeño resumen también de lo que es el sistema nervioso autónomo y finalizaremos con parte de lo que es el periférico. Entonces, prácticamente, pues estas ya son las últimas clases para que ustedes las vayan revisando, vayamos estudiando. Y vamos a iniciar definiendo lo que es el sistema nervioso. Ahí les puse, es un conjunto organizado de células especializadas. Así que cuando nosotros hablamos de sistema nervioso, muchachos, hablamos de un tejido especial. ¿Por qué es especial? Aparte de que único, tiene funciones específicas, es decir, esto no permite que nosotros tengamos una función digestiva, no permite una función hematológica, sino que permite funciones importantes como por ejemplo la conducción de señales eléctricas, el funcionamiento de los neurotransmisores. Así que hablamos directamente de que el sistema nervioso tiene mayor sensibilidad, mayor cobertura en relación a sensibilidad y a conducción de señalización motora, es decir, que nos permite a nosotros también controlar nuestros movimientos, nos permite controlar el habla, nos permite controlar la inteligencia, nos permite controlar el hecho de que querramos aprender, que querramos estudiar, que caminemos, que nos sentemos, que comamos. O sea, es un centro regulador. Entonces, es un conjunto organizado de células especializadas encargadas básicamente de la conducción de señales eléctricas. También se encarga de todos los movimientos que pueden ser de dos tipos: movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Por ejemplo, si yo estoy sentada y me quiero levantar, esto es un movimiento voluntario. Pero, por ejemplo, de que el corazón esté latiendo y los pulmones estén respirando, o que estén expandiéndose para ingresar, hacer la inspiración y la expiración, estamos nosotros utilizando directamente en los movimientos involuntarios de estos órganos o de este tipo de músculo. Así como también la sensibilidad. La sensibilidad es aquello que nosotros nos permite sentir, lo que nos permite a nosotros experimentar. Puede ser dolor, puede ser inclusive un bienestar. Entonces eso es sensibilidad, que nos permite a nosotros entender cuando una persona está consciente y cuando una persona está inconsciente. Es decir, por ejemplo, mis chicos de enfermería, cuando ustedes estén en los hospitales van a ver pacientes que estén en coma y por más de que ustedes quieran causarle alguna lesión, por ejemplo, que tomen una aguja y lo empiecen a pinchar, obviamente el paciente no siente. Es decir, esa pérdida de sensibilidad es porque existe un daño en sistema nervioso, que habría que valorar si es de los periféricos, si es del central o algún nervio que esté totalmente averiado. Entonces nos permite a nosotros conocer los niveles de conciencia y de inconsciencia, procesos que pueden claramente, ¿verdad?, ser producidos por el sistema nervioso, que es pues regido por nuestro órgano magno llamado cerebro. Entonces, aquí les puse el sistema nervioso, son los tres que vamos a revisar, ¿verdad? Está dividido en sistema nervioso central, abreviado como SNC, y qué elementos anatómicos tiene el sistema nervioso central. Está compuesto por la médula espinal, compuesto por el encéfalo, y el encéfalo a su vez está compuesto de cerebro, de cerebelo, de tronco encefálico. El sistema nervioso periférico, abreviado como SNP, compuesto de los nervios que salen de la médula espinal y del cráneo, que son los conocidos pares y nervios craneales. Los vamos a revisar también. Sistema nervioso autónomo, conocido como SNA, constituido por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Pueden encontrar otra clasificación en la cual el sistema nervioso periférico también pertenece al sistema nervioso autónomo. Es decir, estas fibras obviamente tienen que tener un control, porque el periférico anatómicamente lo dividimos en estas tres partes para estudiar directamente los pares craneales. De igual forma, los dermatomas que emergen directamente de la columna. Pero el autónomo es el que termina de regir o de regular la funcionabilidad de esas fibras nerviosas. Por eso, cuando estudien fisiología van a revisar directamente sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo
como dos grandes clasificaciones, porque el periférico es considerado dentro del autónomo. Entonces, aquí tienen en esta imagen sistema nervioso central. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? Recuerden que por terminología anatómica sabemos que central significa todo lo que está en medio o todo lo que está en el centro o todo lo que está en la línea media. ¿Qué órganos encontramos? El cerebro, y encontramos la médula espinal, que es todo este trayecto que tienen ustedes acá. Entonces, cerebro y médula espinal. O también le pueden decir encéfalo. Recuerden que el encéfalo tiene 3 partes también, y en esas 3 partes está contenido el cerebro. Sistema nervioso periférico son todos los nervios periféricos que salen o emergen directamente de la columna vertebral o directamente de la médula espinal, que es este tubo nervioso o este conducto o cordón de células nerviosas. Entonces, ahí tienen lo más básico. Dentro del sistema nervioso periférico estudiamos diferentes tipos de nervios. Estudiamos los nervios craneales, que son todos estos que están acá, que los vamos a revisar en una clase destinada a los 12 pares. Y encontramos también los nervios periféricos, que son los que emergen directamente de la médula espinal, también conocidos como nervios espinales o conocidos también como nervios raquídeos. Tienen 2 nombres, ¿ok? Nervios raquídeos o nervios espinales. Son los nervios que emergen directamente de la médula espinal. Aquí tienen, esta es la clasificación de los dos sistemas autónomos conocidos como simpático y parasimpático. Hay otra clasificación que ustedes pueden encontrar y también es válida. Sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. Esa es una nueva clasificación, también la tomo como buena si la van a dejar reflejada de esa manera. Si ustedes me ponen, es que el sistema nervioso autónomo está compuesto por el simpático y el parasimpático, también está correcta. Entonces, solamente de manera general, aquí tienen ustedes 2 sistemas, los 2 son autónomos. ¿Qué significa que sean autónomos? Que trabajan por sí mismos, que no necesitan tener un centro específico para que regulen todas sus actividades. Es decir, ellos pueden trabajar por sí solos. Esa es la inteligencia que tiene este sistema autónomo. Tenemos el sistema nervioso parasimpático, que es conocido también como sistema que nos produce relajación. Tenemos el sistema nervioso simpático, que es el que nosotros conocemos como sistema de alerta. Entonces, les explico esto porque esto es un pilar básico para cuando ustedes estudian farmacología. Es un pilar básico de los fármacos adrenérgicos, los fármacos colinérgicos, los muscarínicos, los nicotínicos, los alfas, los betas. Tiene mucho que ver esta parte. Entonces, solamente les explico de manera general y a lo que me compete ahorita en esta clase de anatomía, que ustedes sepan, sistema simpático es las funciones que nos mantienen despiertos o alertas. Por ejemplo, dilatación de la pupila, es decir, que la pupila se hace más grande. Inhibe la salivación, relajación de los bronquios. A nivel del corazón nos puede producir taquicardias o aceleración del ritmo cardíaco. Podemos a nivel estomacal inhibir la actividad digestiva. A nivel de lo que es el hígado podemos producir aumento de la glucosa. A nivel de lo que son los riñones podemos producir más adrenalina, más norepinefrina, que eso nos mantiene más activos, más despiertos. A nivel de la vejiga la relaja y a nivel del recto lo contrae. Entonces podemos tener contracción del recto que indica retención de las heces. Podemos tener relajación de la vejiga, que esto implica que nosotros no orinemos en ese momento. Entonces prácticamente el sistema simpático me permite a mí conocer funciones de alerta. Comparémoslo con el sistema parasimpático. Ustedes se fijan que es todo lo contrario. Uno dilata la pupila, el otro la contrae. Uno inhibe la salivación, el otro la estimula. Uno produce relajación de los bronquios, el otro contrae los bronquios. Uno produce aumento del latido cardíaco, el otro reduce el latido cardíaco. Uno puede producir inhibición de la actividad del estómago, el otro estimula la actividad del estómago. A nivel del hígado, uno puede producir más estimulación de glucosa, el otro disminuye la posibilidad de producción de glucosa. A nivel de la vejiga, uno lo relaja, el otro la contrae.
A nivel del recto, uno lo contrae, el otro la relaja. Entonces, si nosotros comparamos, muchachos, cada uno de ellos permite que nosotros tengamos el equilibrio perfecto. Ninguno de nosotros podemos tener un predominio de un solo sistema. Nosotros, por ejemplo, si sufrimos un asalto, activamos nuestro sistema de alerta, que sería el simpático, tenemos taquicardia, estamos asustados, nuestro hígado produce más azúcar para tomar más energía y en ese momento nos permite la huida. Entonces, eso hace en ese momento, pero cuando nosotros pasamos el susto, activamos el sistema parasimpático. Por lo tanto, como siempre les digo a mis otros estudiantes, estos sistemas son inteligentes porque nos permiten mantener un equilibrio, una homeostasis, así se llama en medicina. Una homeostasis del sistema nervioso autónomo, es decir, que me permite a mí tener una relajación bronquial, el otro me produce mayor contracción. Entonces, esto me indica a mí que yo puedo entender, por ejemplo, si ustedes se están desvelando porque al día siguiente tienen un examen o tienen cosas que hacer o están ansiosos, tienen por seguro que tienen activo el simpático. Después hicieron el examen, salieron bien, ya se relajaron, activaron su sistema parasimpático. Entonces, claramente, chicos, a nosotros nos permite este sistema mantenernos en ese equilibrio. Eso es algo muy básico. Aquí les puse de manera general el sistema nervioso central, qué tipo de funciones permite. Nos permite razonar, nos permite la memoria, nos permite la inteligencia, nos permite la interpretación de señales del periférico. Recuerden que el periférico son los nervios, es decir, los caminos, pero ¿quién interpreta la señalización? Es el cerebro. Así que ahí por eso les puse funciones específicas del central. Recuerden que en el central encontramos el encéfalo, el cerebro. Entonces nos permite, la señal va a llegar al cerebro y el cerebro interpreta si usted tiene frío, si usted tiene hambre, si usted tiene sueño, si usted quiere ir a orinar al baño o quieres hacer otra necesidad o quieres dormir o quieres comer o quieres levantarte. Entonces prácticamente todas esas funciones que permiten que el cerebro la interprete son únicas del sistema nervioso central. Nos permite el estado de conciencia, es decir, el hecho de que yo le pregunte a usted qué día hoy, el hecho de que usted me responda bien, yo valoro que su actividad cerebral en ese momento está orientado, está consciente. Entonces también es otra manera de interpretarlo. Pero por ejemplo que yo le pregunte a alguien, ¿en qué año estamos? Y me diga, estamos en el año 2005. Claramente está desorientado, entonces probablemente hay una confusión, habría que buscar cuál es la causa, tal vez tuvo un traumatismo craneal, tal vez tiene alguna alteración, tal vez una intoxicación que ya está causando algún grado de encefalopatía, o tal vez una insuficiencia renal en crisis, o tal vez un coma diabético, etcétera. Cualquier otra causa que me pueda a mí generar en este paciente esa confusión, entonces hay que buscarlo. ¿Qué les quiero decir? El sistema nervioso central me permite a mí conocer el estado de conciencia e inconsciencia del paciente. El encéfalo podemos dividirlo en hemisferios. Cuando decimos hemisferios son dos partes, entonces hablamos de hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El encéfalo se estudian tres estructuras importantes, que es lo que les estaba diciendo en sistema nervioso central. Compete lo que es el cerebro, el cerebelo y el tallo o tronco encefálico. Así que si yo les pregunto, ¿cuáles son las tres porciones anatómicas del encéfalo? Ahí la tienen, la puedo preguntar como complete. Porciones del encéfalo: cerebro, cerebelo y tallo o tronco encefálico. El tronco o tallo encefálico es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. No es lo mismo, muchachos, el tronco o tallo encefálico que médula espinal. La médula espinal es la que viaja en toda la columna vertebral, pero el tallo es una porción más pequeña que conecta la médula con el cerebro. Entonces, por eso ahí se los puse, es una ruta de comunicación entre la médula y el cerebro. También permite la conexión de los otros nervios, que son los periféricos, los cuales se dividen, ahí se los puse, se dividen en mesencéfalo, puente de Barolio,
y el bulbo raquídeo. Yo sé que son nuevas estructuras, yo sé que todo esto puede costar aprender los jóvenes, es algo nuevo para ustedes, pero sépanlo que con imágenes y todo siempre lo vamos estudiando y se logran asimilar. Entonces, aquí tienen ustedes de manera general. Encontramos que la mayor cantidad que nosotros conocemos del encéfalo pertenece al cerebro. Aquí tienen ustedes lo que está por debajo del cerebro, que es una pequeña porción, se conoce como cerebelo. Y aquí encontramos el tronco o tallo encefálico, el cual tiene esta protuberancia, que esto se conoce como bulbo raquídeo. Es lo mismo que tienen ustedes acá. Encéfalo, estudiamos 3 porciones, lo volvemos a repetir, a recapitular para que lo asimilemos. Encéfalo compuesto por cerebro, cerebelo y tronco o tallo encefálico. El tallo encefálico es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro, la médula y los nervios periféricos. En el caso del tronco, ¿verdad? Que es este que estamos hablando, el tronco encefálico, tiene 3 porciones, que es el bulbo raquídeo, el puente de Barolio y el mesencéfalo, que eso lo vamos a revisar ahorita. Aquí tienen en esta imagen un cerebro real. Esto que ustedes ven acá no son telas de araña, esto prácticamente es conocido como las capas meningias, que sí, por ejemplo, en el caso de la aracnoides, que es esa que se visualiza, asemeja una tela de araña. Es tan delgada que permite la protección directa de nuestra masa encefálica. Aquí ustedes tienen entonces la mayor parte del encéfalo conocido como cerebro. Esta porción que ustedes observan acá se conoce como cerebelo. Y esto que ustedes observan acá, esto se llama el tronco o tallo encefálico. Aquí tiene lo mismo. Esta imagen me gustó porque aquí ustedes pueden observar las 3 porciones del tronco encefálico que estábamos hablando. Me regreso para recapitularlo. El tronco o tallo encefálico se divide en mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Entonces, aquí en esta imagen, por eso se las dejé, porque aquí está el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Los 3 juntos me conforman el tallo encefálico. Aquí tenemos el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo. Todo en conjunto me conforman el encéfalo, que aquí lo tienen, ¿ok? Entonces, en una sola imagen está explicado todo el párrafo que les dejé anteriormente. El diencéfalo es una parte del encéfalo que se aloja en las glándulas de gran importancia, como por ejemplo el hipotálamo, la hipófisis claramente, ¿verdad?, con sus 2 pequeñas porciones, la de adelante conocida como adenohipófisis y la parte posterior conocida como neurohipófisis. ¿Dónde se encuentra el diencéfalo? Ubicado directamente en el centro del cerebro. Entonces es una porción, aquí tienen ustedes el cerebro, aquí lo cortamos por la mitad y podemos observar el diencéfalo ubicado directamente en el centro del cerebro. Aquí tienen ustedes entonces todo lo que es el puente, o mejor dicho, el tronco encefálico. Aquí está el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Aquí encontramos el cerebelo y todo lo que constituye a nuestro cerebro. Lo que le continúa al tallo encefálico es la médula espinal, que es esta que se logra observar acá. Por eso yo les decía, el tallo encefálico es la ruta de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Aquí les puse el mesencéfalo, vamos a revisar rápidamente estas pequeñas estructuras. Posee los centros reflejos, es decir, lo que permite que nosotros podamos tener los reflejos de las rodillas, los reflejos del codo, los reflejos en el hombro, los reflejos visuales. Todo eso es coordinado por el mesencéfalo. El movimiento de los ojos, el movimiento de la cabeza, del cuello, en respuesta a estímulos visuales, es decir, cuando ustedes están en el examen presencial y se están queriendo copiar. Entonces, esa activación de la vista lateral o que quieran ver hacia atrás es producto de la coordinación del mesencéfalo. Tienen también que sirve como respuesta ante movimientos de la cabeza, es decir, que puedas mover tu cabeza o podamos mover la cabeza hacia adelante, hacia atrás, estirarnos, encorvarnos, nos permite esos movimientos de coordinación o esa coordinación de movimientos. Los estímulos auditivos, por ejemplo, de que venimos caminando, venimos solos y de pronto escuchamos que
alguien está cerca de nosotros, tal vez escuchamos que pisaron una hoja, volvemos a ver, entonces esa activación, esa alerta, la coordina el mesencéfalo. El puente o protuberancia conecta con el bulbo raquídeo, eso ya ustedes lo vieron, junto con la médula espinal, a estructuras superiores como por ejemplo el techo, que en ese caso el techo del puente sería el cerebro y el cerebelo. Su función es integrar las vías sensitivas y motoras, así que el hecho de que por ejemplo nos pinchemos, nos cortemos, sintamos una molestia, un dolor, que nos pique una hormiga, sintamos un ardor, todo eso lo permite el puente o protuberancia del tallo encefálico. Y el bulbo raquídeo lo dejo de último, aparte de que esté en orden anatómica, es uno de los más importantes porque esto permite, es el centro cardiorrespiratorio, es decir que aquí en el bulbo raquídeo me permite el control de los latidos cardíacos y de la respiración. Ahí les puse en el primer párrafo, es la prolongación de la protuberancia, es lo que estaba a la estructura anterior que estábamos hablando, y me conecta con la médula espinal. Entonces ahí les puse el centro cardiorrespiratorio que controla la respiración, controla la función vasomotora de los vasos sanguíneos, así como también controla el vómito. De hecho, cuando una persona cae desmayada y nosotros vamos a hacer reanimación cardiopulmonar, estamos tratando directamente de estimular al bulbo raquídeo. Entonces, para que ya sepan ustedes, un golpe en la parte baja de la cabeza nos puede matar por una parada o fallo cardiorrespiratorio cuando el bulbo raquídeo percibe un golpe directo en ese sitio. Las neuronas. Ya hablamos directamente de lo que es cerebro, de lo que es el encéfalo, lo que son sus estructuras. Vamos revisando cada una de ellas y vamos a finalizar con las neuronas en esta primera clase. Las neuronas son células especializadas de tejido nervioso, con la alta capacidad de transmitir los impulsos. Son el elemento básico, o sea que nosotros no podemos hacer cualquier tipo de actividad desde el hecho de agarrar una cuchara y comer o agarrar un vaso y beber sin las conexiones neuronales. Son elementales, muchachos. En su mayoría forman parte de la sustancia gris del sistema nervioso central. En la siguiente clase vamos a estudiar las sustancias. Entonces, fuera del sistema nervioso central se encuentran en los nervios raquídeos, así que lo encontramos en todos lados. En los pares craneales también, cada neurona de manera general, muchachos, porque cuando nosotros estudiamos histología o citología, ahí estudiamos los diferentes tipos de neuronas y eso lo tienen en la tarea que les dejé para que la vayan revisando. Entonces, cada neurona se caracteriza de manera general, todas tienen un cuerpo, todas tienen axón o prolongación y todas tienen dendritas. Prácticamente las dendritas son como ramificaciones. Algunas pueden tener esta capacidad, otras no, así que por eso ahí lo dejé de último. No es regla que todas lo puedan tener. No es un elemento esencial, pero sí las que lo tienen es indispensable para ellas, porque a través de ellas pueden hacer conexiones con otras neuronas. Es como por ejemplo que hagamos una rueda y nos tomemos de la mano y qué sé yo, ustedes cuando estaban más chavalitos jugaban el mundo al revés y todas esas cosas, hacían sus conexiones. Igualmente, nuestras neuronas hacen esas conexiones internas para poder dar la comunicación de los impulsos nerviosos. Entonces, aquí tienen de manera general la neurona, lo que les estaba diciendo, esto se conoce como cuerpo, esto se conoce como el axón, y aquí tienen ustedes las ramificaciones nerviosas, aquí tienen ustedes las dendritas, que son muy parecidas a estas ramificaciones, que otra neurona aquí puede hacer conexión con esta a través de las dendritas, otra neurona puede hacer conexión con esta a través de las ramificaciones finales. No todas tienen estas partes que se llaman vainas de mielina. Las vainas de mielina funcionan como aislante de energía, es decir, que permiten que la conducción eléctrica sea más rápida de lo normal. Entonces, no todas lo tienen, por eso ustedes eso me lo van a dejar en la tarea, según los tipos de neuronas que les dejé, para que los vayan revisando. Esta es una microscopía real de cómo se ven nuestras neuronas, para que ustedes vean, muchachos, realmente pues no tienen mucha diferencia con los dibujos habituales. Observen acá, encontramos el cuerpo, encontramos el axón, encontramos las dendritas. Igualmente aquí tenemos el axón más prolongado, aquí están las ramificaciones, aquí están las dendritas de cada una de ellas y aquí está el cuerpo. Entonces aquí tienen otra imagen, esto es lo mismo que les estaba diciendo, el cuerpo, aquí está el núcleo,
Aquí tienen ustedes las dendritas o ramificaciones superiores. Aquí tenemos los botones sinápticos, que es parte de las ramificaciones finales, y tienen todo lo que es la línea azul, es el axón. Todo lo que ustedes ven como amarillo se conocen como vainas de mielina. Y cada espacio que está entre cada vaina de mielina se conoce como nodos o nódulos de Ranvier, que es cómo va a viajar el impulso nervioso en nuestras neuronas. Él va saltando de nodo en nodo, por eso es una conducción rápida. Pero claramente pues eso lo van a estudiar, la conexión, la sinapsis y todo eso cuando vean fisiología. Ahorita es estudiar la anatomía de las neuronas, así que si yo les pregunto, mencione las partes anatómicas de las neuronas, ustedes ahí tienen el cuerpo, las dendritas, el axón, que es algo básico que la mayoría de nuestras neuronas tiene, ¿ok? Entonces, en esta parte finalizamos nuestra primera porción o nuestra primera clase de sistema central. Para que vayan revisando, recuerden siempre ir contestando su guía, jóvenes, que son directamente pues preguntas que les funcionan de estudio para su examen. Entonces, chicos, sin más pues que agregar, nos seguimos viendo. Saludos a todos y bendiciones.